separación de Texas. La enorme extensión del territorio mexicano hacía imposible que desde la capital se ejerciera un control sobre algunas regiones del norte. Texas se había convertido en un problema desde el inicio de la vida independiente por falta de población en sus fronteras. La primera concesión para que se colonizara esta región había sido otorgada por las Cortes españolas a Richard King en octubre de 1813. En 1821, la Nueva España autorizó a Moses Austin a establecerse en Texas con 300 colonos católicos o de origen irlandés. Se permite la esclavitud. El gobierno exceptuó a Texas de la ley permitiéndoles conservar los esclavos que ya tenían, pero prohibiéndole comprar más. En 1828 parte hacia el norte Manuel Mier y Terán con el propósito de analizar el caso tejano. El Congreso aprueba una nueva ley de colonización prohibiendo el ingreso a norteamericanos. En 1832 Mier y Terán abre una aduana en Texas. Los barcos norteamericanos disparan contra las autoridades mexicanas, que se ven obligadas a abandonar Texas. En octubre de 1832, Esteban Austin es comisionado a la Ciudad de México para solicitar la autorización del Congreso de que Texas se convierta en un estado separado de Coahuila. En 1835, los tejanos promueven la anexión a Estados Unidos. El 7 de noviembre de 1835, la Convención de San Felipe, Texas se declara independiente si no se restituye la República Federal y la Constitución de 1824, que les daba autonomía regional. Envía una expedición militar a cargo de Santana a combatir a los tejanos. Santana, para obtener fondos, recurre a Agiostat para que le otorguen un crédito por 60,000 pesos con garantía personal y un interés de 2.5% mensual. Llegan a febrero de 1836 a Texas. El 24 de febrero es informado de que las tropas de los colonos se habían refugiado en el fuerte El Álamo. Después de 13 días de sitio, el 6 de marzo, las tropas mexicanas se apoderan del fuerte sin tomar prisioneros. Santana ordena la ejecución inmediata de todos los rebeldes al considerarlos piratas. Esta situación provoca que Texas se declare independiente el 2 de marzo. Santana se dirige a Harrisburg, donde esperaba capturar a Burnett y a los colaboradores. Es derrotado por Houston y sus tropas, perdiendo la mitad de los 1,200 hombres de su destacamento. Logra escapar, pero es reconocido por el enemigo. Su captura cambia el curso de los acontecimientos, cuando al cabo de 3 meses el ejército mexicano ya parece tener la situación controlada. Se le obliga a formar los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, con la promesa de Houston de que una vez firmado sería embarcado de inmediato al rumbo del puerto de Veracruz. Firman 2 tratados. En el primero, que se hace público, Santana se comprometía a no volver a tomar las armas contra el Estado de Texas, así como la suspensión de las hostilidades, ordenando al ejército mexicano se retirara hasta el río Bravo. El segundo tratado fue considerado como secreto. Santana se comprometía a incluir ante el Congreso mexicano para que se reconociera la independencia de Texas. Primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles. Los federalistas acusaban al ejército y a la iglesia de haberse confabulado con Santana para apoyar el centralismo. Bustamante, como presidente, se había recibido con optimismo. En el 1 mes de abril de 1837, en que toma posesión, surge un pronunciamiento al grito de federación o muerte que se extendió. Es en esa etapa que se produce el evento La Guerra de los Pasteles. A todos los males anteriores se suma el bloqueo que barcos franceses hacen al puerto de Veracruz. Formalmente, el acontecimiento tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. El embajador francés de Foudis había planteado con anterioridad sus exigencias, pero el gobierno mexicano lo había ignorado, y para ejercer presión se traslada al puerto de Veracruz y desde sus barcos envía sus reclamaciones, que al poco tiempo se convierte en un ataque al puerto. Las causas: el interés político y económico de Francia hacia México, los malos tratos que recibieron los franceses radicados en México debido al rechazo a los extranjeros, las contribuciones obligatorias a los franceses en México y a la falta de relaciones diplomáticas. A todo lo anterior, se le agrega el adeudo que el gobierno mexicano tenía con el pastelero Remontel por 3,000 pesos. La colonia francesa era próspera y bien recibida cuando Francia reconoció en 1830 la independencia de México. El embajador francés, en un comunicado a su gobierno, recomendaba la necesidad de actuar con energía hacia México. Molesto contra la indiferencia del gobierno mexicano, solicita le sean devueltos sus pasaportes y regresa a Francia, regresando en marzo de 1838 con 10 barcos de guerra que apoyaban sus reclamaciones.
El 21 de marzo, Defodi redactó un ultimátum al gobierno mexicano, que vencía el 15 de abril, exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir los daños ocasionados a los franceses. Exigía además el retiro de varios oficiales del ejército activos y que se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con los franceses mientras se mantuviera su fuerza naval amenazando a Veracruz, el comandante almirante Bazoch ordena que sean bloqueados los puertos de Veracruz y Tampico y detenidos los barcos mercantes mexicanos, comenzando un bloqueo que se extiende por 8 meses. México no cede. Francia envía hacia octubre 20 barcos más. Se reúnen en Jalapa autoridades mexicanas y francesas para llegar a un posible acuerdo. Luis G. Cuevas, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, se niega a exceptuar a los franceses de los préstamos forzosos e impuestos a sus ventajas comerciales, así como al pago de las indemnizaciones reclamadas, bajo el argumento de que ningún gobierno puede ser responsable de pérdidas que han sufrido las naciones o los extranjeros a consecuencia de un movimiento revolucionario. Inicia el ataque el 27 de noviembre con 26 naves francesas y 4,000 hombres. Los franceses se apoderan de San Juan de Ulúa el 28 de noviembre. Santa Anna permanecía a la expectativa de los movimientos de los franceses. Bustamante encarga la defensa de Veracruz a Santa Anna, que presenta oficialmente la declaratoria de guerra. A pesar de la difícil situación de Veracruz, Santa Anna decide defender la ciudad de toda costa. En la madrugada del día 5, el príncipe Joinville, hijo del rey Luis Felipe de Orleans, desembarca con un destacamento de marineros dispuesto a capturar a los generales Santa Anna y Arista. En la ciudad reina el caos. El fuego cruzado entre el ejército mexicano y el francés es incesante. Persiguiendo a los franceses hasta el muelle, un cañón enemigo dispara matando al caballo blanco que montaba Santa Anna y destrozando la pierna izquierda del general. El contraalmirante Bodin y el príncipe Joinville huyen hacia sus barcos y ordenan la destrucción de la ciudad que había prometido respetar. Con la noticia del abandono de Veracruz ante los franceses, surge un motivo más de descontento. Bustamante propone se le otorguen poderes extraordinarios. Esta propuesta es rechazada por el Consejo de Ministros. La situación es tan complicada que al final se propone a Santa Anna para hacerse cargo del poder ejecutivo. La intervención de Santa Anna en la defensa del puerto de Veracruz le sirvió para recuperar el prestigio perdido. Por otro lado, la guerra contra Francia llegaba a una nueva fase. El bloqueo a los puertos mexicanos y los desórdenes que siguieron estaban perjudicando el comercio inglés con México, por lo que llega a Veracruz el embajador británico Richard Pakenham, ofreciendo su intervención para mediar en el conflicto y junto con él 13 buques ingleses al mando del comodoro Douglas. Las negociaciones con los representantes de Francia e Inglaterra comienzan el 6 de marzo de 1839. Después de 2 días de conferencias, se llegó a la formulación de un tratado que fue firmado el 9 de marzo denominado Tratado de Paz y Comercio. El tratado fue firmado por Santa Anna el 21 de marzo de 1839 como presidente interino y el 6 de julio por el monarca francés Luis Felipe de Orleans. Por lo que respecta a la situación nacional, sigue siendo conflictiva. La eterna rivalidad entre federalistas y centralistas había vuelto frágil a la nueva nación. En 1845 se exige a México el pago de $3 millones como concepto de indemnizaciones. Podían ser condonados si México aceptaba ciertas concesiones, pero fracasan las negociaciones. 15 de junio de 1845. Paul da instrucciones al general en jefe Taylor para movilizar las tropas hasta la ribera del río Bravo, decidiendo que el límite ya no sería el río Nueces. 1846. Taylor cumple las instrucciones. 2 meses más tarde, ya se encontraba amenazando a la ciudad de Matamoros. El general Mariano Arista, al frente del ejército mexicano, conmina a Taylor, pero al no atender la advertencia el 25 de abril, se da un enfrentamiento entre ambos ejércitos, donde resultan vencedores los mexicanos, ocasionándose 2 bajas en el ejército mexicano. Este sería el pretexto que esperaba Estados Unidos para intervenir en México. Polk ordena la declaratoria de guerra a México el 13 de mayo de 1846. El Congreso mexicano responde a esta declaratoria el 7 de julio. Norteamericanos ya se han enfrentado y derrotado al ejército mexicano en las batallas del Palo Alto y resaca de Guerrero en Matamoros, Tamaulipas. El 14 de septiembre regresa a Santa Anna. Y por si esto fuera poco, Yucatán volvió a separarse de la República
mientras el estado de Campeche, en rebeldía al Pacto Federal, se declaró neutral en la guerra México-Estados Unidos. Santa Anna en 1847 sale desde San Luis Potosí con un ejército de 18,000 hombres con el fin de detener a Taylor. El 22 de febrero, en la Angostura, se generalizó el combate. Lo que ya parecía una victoria para México se convirtió en una derrota al ordenar el general Santa Anna una retirada por falta de víveres. Santa Anna deja a cargo a Gómez Farías de la presidencia. Sin embargo, hay manifestaciones por desconfianza por la posición reformista de Gómez Farías. Gómez Farías implementa medidas que afectan al clero. Valentín Gómez Farías, al tener conocimiento de la amenaza en el puerto de Veracruz, había ordenado la formación de unos batallones que en su mayoría estaban integrados por jóvenes. Este batallón era conocido como el Partido Liberal Moderado, a los que se les llamó también Volcos. El 27 de febrero se nombran en contra del gobierno, exigiendo la derogación de los decretos contra los bienes de la Iglesia y proclamando la desaparición del Ejecutivo y del Legislativo, pidiendo además el regreso de Santa Anna. Mientras Santa Anna regresa a la presidencia de la República, el general Ward toma la ciudad de Puebla el 15 de mayo. El batallón de San Patricio en la batalla de Churubusco fueron distinguidos por su heroísmo y valentía en la defensa del convento. El 20 de agosto los sobrevivientes fueron hechos prisioneros por el general Scott. Santa Anna acepta un armisticio que va del 27 de agosto al 6 de septiembre. Los norteamericanos vuelven a hacer propuestas de paz exigiendo que se les fueran cedidos los territorios de Texas, Nuevo México, Alta California y Chihuahua, pero el gobierno mexicano se negó. El 8 de septiembre, el Molino del Rey y Casamata era defendido por 4,000 hombres, siendo al fin derrotados por el general Scott. El México perdió al general Antonio León, Lucas Valderas, Gregorio Guelate y otros más. El 12 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec, que era defendido por Nicolás Bravo. Al día siguiente fue hecho prisionero y se apoderaron del castillo. Santa Anna abandona la Ciudad de México y se va a Puebla, quedando en su lugar el presidente de la Corte Suprema, Manuel López de la Peña. 16 de septiembre, los norteamericanos se apoderaron de la capital, que era defendida incluso por la población civil. Izaron su bandera de estrellas y barras, dando así su triunfo. Durante el gobierno de Manuel Peña y Peña se da el fin de la ocupación. Se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, en los cuales se establecía que México cedía los territorios de Texas hasta el río Bravo, Nuevo México y Alta California. Indemnización a México por 15 millones de pesos por los territorios perdidos. México queda libre de toda reclamación. El gobierno estadounidense pagaría las reclamaciones a los ciudadanos norteamericanos. Estados Unidos recorre sus límites hasta el río Bravo. No habría reclamaciones posteriores. Los Estados Unidos no exigirían compensación alguna por los gastos de guerra. Se confirma la independencia de Texas. Estados Unidos adquiriría la obligación de defender la frontera norte mexicana de las incursiones de los indios bárbaros. El 12 de junio, los invasores evacuaron la capital y la bandera mexicana volvió a ser izada en el Palacio Nacional.